y podamos revisar la información. Listo, entonces vamos a comenzar ahora sí. Entonces, con base a esta información que nosotros tenemos, ¿qué fue lo primero que conectamos nosotros en este caso? Lo primero que nosotros pusimos fueron las luminarias. Lo que se puso después fueron los interruptores y finalmente se colocaron los tomacorrientes. Estamos hablando de instalaciones eléctricas residenciales, donde básicamente esos son los elementos a los que nosotros nos tenemos que limitar. Ya si estuviéramos hablando de instalaciones industriales, pues ya tendríamos que hablar de otro tipo de instalaciones y otro tipo de consideraciones como tal para nuestro diseño. Entonces aquí decimos que cuando terminemos esta guía, estaremos capacitados para realizar diferentes procesos que permitan la adquisición de destrezas como técnicos instaladores. En este caso, nos vamos a basar básicamente en lo que es el RETI y en la norma 2050. ¿Alguien me puede decir qué significa NTC? Norma técnica colombiana. Perfecto. ¿Y RETI? RETI. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. ¿Listo? Entonces, las instalaciones residenciales están destinadas a suplir las necesidades de energía eléctrica de diferentes tipos de vivienda. En este caso estamos hablando de viviendas unifamiliares, multifamiliares. Hay situaciones particulares en cuanto a lo que son las viviendas rurales. Entonces, básicamente son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tanto trabajamos nosotros con viviendas móviles? ¿Alguien trabaja con viviendas móviles? Entonces resulta que nosotros en Colombia somos muy poquito lo que nosotros tenemos con viviendas móviles. Eso se ve más en países como por ejemplo Estados Unidos, donde ustedes ven en las películas o en las series que hay como una ciudadela donde todos viven es en casas rodantes. Y eso representa también lo que viene a ser ¿un qué? Una instalación eléctrica. Entonces, básicamente son los elementos que nosotros vamos a tener presente. Dentro de nuestro material de consulta necesitamos tener el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. ¿Alguien tiene ese reglamento? ¿Alguien lo buscó? Sí, señor. ¿Quién tiene el reglamento? Resulta que ustedes se meten por aquí a googlear y entonces... Yo lo tengo, bro. RETIE, por ejemplo, en PDF. Entonces, el que directamente nos va a presentar el RETIE es el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, nosotros pues nos vamos a remitir directamente al culpable de todo esto. Y aquí nos va a comenzar a manejar lo que es la resolución del RETIE. Y aquí ya nos comienza a mostrar información sobre lo que es, por ejemplo, la simbología y la señalización. Entonces, eso que nosotros estábamos viendo en este momento ya lo comenzamos a mirar acá dentro de lo que son los símbolos eléctricos, y esto está unificado por normas internacionales, por normas de automatización y por todo lo que tiene que ver con lo que es el cableado eléctrico. Entonces aquí ya comenzamos a mirar lo que es una caja de empalme, ya comenzamos a mirar lo que es corriente continua, que esto, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a mirar, no lo vamos a tener directamente presente en una instalación residencial, porque esto va a ser básicamente tensión DC. No vamos a manejar directamente una central hidráulica ni una central térmica. Sí vamos a necesitar conductores de fase, conductores de neutro, lo que es nuestra puesta a tierra. Acá vamos a tener un conmutador. El contacto de corte generalmente viene a ser simplificado por lo que viene a ser nuestro pin de corte, nuestro disyuntor, el breaker. Vamos a tener contactos con disparo automático que no los manejamos directamente, sin disparo. Contactos operados manualmente. Acá descargador de sobretensiones, detector de incendio, aunque en este momento nos lo están exigiendo las constructoras para lo que son las unidades multifamiliares, para lo que son los apartamentos. Y hay muchos proyectos de vivienda donde es requisito del sistema eléctrico y de gas tener detectores automáticos de incendio,
Dispositivo de protección contra sobretensiones no se suele utilizar del todo. Varistores no, doble aislamiento no, empalmes, pues acá básicamente lo que nos está representando es el nodo del empalme. Equipotencialidad no, extintor no lo solemos trabajar. Sí solemos trabajar el fusible. Generador no, tenemos interruptores sencillos, interruptor automático en aire no lo solemos utilizar nosotros. Acá sí ya comenzamos a mirar elementos para nosotros necesarios, como son los interruptores, interruptor con luz piloto, interruptor unipolar, el diferencial no lo tenemos, el de 2 vías, este no lo manejamos, el termomagnético no lo manejamos directamente. Lo que son las lámparas sí lo manejamos, lo que es la masa la manejamos. Y dentro de esto tenemos el tablero de distribución fundamental para nosotros, lo que es la tierra de protección y lo que son tomacorrientes. Entonces hay diferencia, tomacorrientes de piso, tomacorrientes monofásico y muy raro tener tomacorrientes trifásico en instalaciones residenciales. Entonces, también nosotros necesitamos revisar la información que nos presenta directamente el RETIE. Entonces vamos a necesitar el Código Eléctrico Nacional, ese también lo conseguimos fácil, googleamos, simplemente googleamos y decimos NTC 2050. Nosotros tenemos por aquí algunas, dentro de algunos repositorios, algunos resúmenes. Les recomiendo, por ejemplo, nosotros ya hablamos de la Biblioteca Sena. Vamos a hacer un paréntesis para la Biblioteca Sena. Entramos a biblioteca.sena.edu.co. Acá en lo que dice consulta bibliográfica hay una opción que dice bases de datos. Esto es información a la que todos nosotros tenemos acceso por ser miembros del SENA. Entonces nosotros comenzamos a bajar. Acá tenemos una biblioteca que se llama Alfa Omega, tiene muy buenos libros técnicos. Consulta ambiental, tenemos lo que es la editorial Planeta, tenemos el libro Enfermería, Fashion, si alguien quiere por fin diseñar su uniforme, aquí hay documentos para que hagan eso. Tenemos Icontec. Entonces resulta que nosotros tenemos acceso a la base de datos del Icontec. ¿Cómo ingresan ustedes? Con su número de identificación, con su número de cédula. Esto simplemente les da acceso. Si yo ya quiero llegar a descargar información particular de ellos, pues simplemente tengo que hacer un login, un registro, que generalmente es gratuito, pero yo directamente puedo ingresar a la página. No nos dejó entrar. Pero debe ser que está molestando la plataforma, pero yo tengo acceso al Icontec y me dice, dispone de normas nacionales e internacionales del Servicio de Información Sectorizado, del Servicio de Actualización de Referencias Internacionales, revistas y boletines especializados y acceso a información de documentos normativos. Entonces, él básicamente lo que nos va a permitir es consultar algún tipo de norma y me la va a permitir visualizar por tiempo limitado o por tamaño limitado. ¿Tamaño limitado a qué me refiero? Que, por ejemplo, la norma son 250 páginas. Él solamente me va a dejar ver hoy 40 y mañana me va a dejar ver otras 40. No me va a permitir descargar documentos porque eso es información que maneja derechos de autor, pero sí me va a permitir visualizar en línea la información. Entonces, esos son elementos que nos están recomendando para la consulta. Y estos son otros documentos. Esto es un documento, un libro, texto teórico, que es la teoría de circuitos de Boyle-Stad, y esto es otra norma que es la 1332, que para nosotros es supremamente importante, que es alambres y cables aislados con material termoplástico, que básicamente son los conductores sobre los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo comenzamos a trabajar nosotros? ¿Quién me puede decir que es una metodología? ¿Quién me puede decir que es una metodología, muchachos? Es como un paso a paso, profe. Señor. Es como un paso a paso de lo que uno va a realizar. Es un paso a paso, efectivamente, es una secuencia de actividades que se van a realizar con el fin de generar una
o realizar una actividad. Entonces, cuando estamos acá hablando de la metodología del diseño, básicamente nos va a dar el paso a paso de lo que nosotros debemos hacer para tener un diseño eléctrico ligado directamente a lo que es la normatividad. Entonces, dice que la metodología propuesta para el diseño de la instalación es realizar en forma ordenada los pasos que van a ser los pasos, las actividades basados en la aplicación de la norma NTC 2050, lo que nos va a garantizar un diseño correcto. El arquitecto encargado del proyecto entregará al diseñador las instalaciones eléctricas en conjunto de planos que deben incluir. Eso es lo que ustedes ya tienen en este momento. La vista en planta de cada nivel. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que nosotros tenemos acá planteado es de un solo nivel. Esto que nosotros tenemos acá va a ser un solo nivel. Ya cuando manejamos dos niveles, por ejemplo, una vivienda unifamiliar de 2 plantas, pues debemos tener acceso a lo que es el plano de las 2 plantas, básicamente. Necesitamos detalles de localización y accesos. O sea, lo que va a hacer, por ejemplo, acá, especificar que en este espacio que yo tengo acá, vamos a decir que este es el acceso y necesitamos saber que este es el acceso y que estas escaleras, por ejemplo, acá faltó dibujar las escaleritas, acá se entiende que son los accesos, pero esa información tiene que estar presente para nosotros para poder hacer el diseño eléctrico que necesitamos. Ahora, ¿qué más nos dice que debemos tener a la mano? Nos dice que debemos tener presente lo que es instalaciones hidráulicas y de gas. ¿Por qué necesitamos saber dónde quedan las instalaciones hidráulicas, muchachos? Para dejarlas lejos de un posible corto, ¿no? Para dejarlas lejos de eso. Y si no nos las dan, ¿qué hacemos? Buscarlas. ¿Cómo? Buscarlas. Buscarlas. ¿Y cómo podemos encontrar una tubería hidráulica? ¿Qué creen ustedes? Fijando el recorrido con las conexiones, con las llaves, profe. Primero que todo, buscamos los puntos de salida. Todo lo que nosotros vamos a tener dentro de una residencia a nivel hidráulico son puntos de salida. Entonces vamos a tener básicamente las llaves. Y con base a eso tenemos que comenzar a buscar caminos. Muchas veces se comienza a hacer como una especie de sondeo, golpear la pared porque se va a sentir un sonido diferente por donde viene la tubería. También hay dispositivos electrónicos que nos permiten identificar la tubería a través de ultrasonido. Pero entonces si a nosotros nos facilitan los planos hidráulicos y de la red de gas, pues va a ser muchísimo más fácil. Detalles constructivos en cuanto a cortes terminados y especificaciones básicas de diseño, pero básicamente lo que nosotros necesitamos es algo así. Necesitamos un plano donde nos den dimensiones. También les dije a ustedes que era importante tener en cuenta las dimensiones. Aquí, por ejemplo, tenemos una residencia unifamiliar de 128 metros cuadrados. Tenemos 16 de largo y 8 metros de ancho. Se especifica patio de ropas, cocina, cuarto 1, cuarto 2, baño, garaje, sala, comedor. Y con base a eso vamos a comenzar a hacer las actividades. Entonces, ¿qué nos permite? Bueno, ¿qué vamos a hacer también el día de hoy? La idea es que ustedes también complementen este trabajo con la guía. No vamos a realizar todos los pasos, pero sí vamos a comenzar a trabajar con algunos y nos vamos a dar cuenta de la información que nos está presentando. Entonces, si mal no recuerdo, son 5 pasos, 3, 5, 5, son 5 pasos. Vamos a hacer el día de hoy 2, de pronto 3, y la idea es que ustedes complementen los otros 2 analizando la información que está acá presente. ¿Listo? Entonces dice, para la localización del tablero de distribución se deben considerar, entre otros, los siguientes aspectos. La localización de las cargas de mayor consumo. ¿Qué se recomienda en cuanto a la ubicación del tablero? Que las cargas de mayor consumo que nosotros vayamos a tener estén cerca del tablero. En este caso, vamos a decir que acá tenemos un baño y que acá tenemos otro baño. Y que acá, en este espacio,
no se ve muy bien, voy a subirle un poquito al tamaño del lápiz, a ver si ahora sí. En este punto tenemos zona húmeda, en este punto tenemos baño y en este punto tenemos baño. Entonces vamos a decir que estos tres espacios es donde vamos a utilizar cargas altas, porque estamos diciendo que en los baños probablemente se coloque una ducha eléctrica y en esta parte de la cocina se van a instalar lo que es, por ejemplo, la lavadora y la nevera. Entonces tenemos estos tres puntos. ¿Qué nos recomienda la guía? Que busquemos la localización de las cargas de mayor consumo. Entonces, acá tenemos las cargas de mayor consumo. ¿Qué vamos a tener en los otros puntos de conexión? Un televisor, un radio, una lámpara, un cargador, que estamos diciendo que son cargas de menor consumo. Ahora, ¿qué dice? La distancia entre el sitio propuesto para la localización del tablero y el punto de entrada del alimentador en el interior de la vivienda. Entonces, cuando nosotros también tenemos esto, vamos a remitirnos a otro esquema. Entonces, digamos que nosotros tenemos un edificio de 3 pisos. En el caso, por ejemplo, donde yo estoy, acá tenemos mal dibujados mis 3 pisos. Acá tenemos el piso 1, el piso 2 y el piso 3. Entonces, digamos que mi apartamento es este que está a este lado. Perdón, acá solo hay 2. Uno que es todo este que está a este lado y otro que está a este lado. El tablero principal está aquí abajo en la parte del parqueadero y resulta que la tubería comenzó a subir acá por la placa central, la mandaron por el centro y la suben aquí a donde instalaron el tablero. De aquí lo reparten al apartamento del tercer piso de este lado. Acá estamos hablando como en una proyección. De pronto ahí no se alcanza a ver muy claro. Ahí ya lo chueco. Este es el apartamento del tercer piso de la izquierda. Por este lado subieron la caja del apartamento del tercer piso de la derecha. Este que tenemos acá por este lado, lo parto por mitad, es el apartamento del segundo piso de la izquierda y por aquí el tablero del apartamento del segundo piso de la derecha. ¿Sí lo alcanzan a identificar? Partamos cada piso por mitad. Y aquí tenemos tablero para aquí, tablero para allá, tablero para aquí, tablero para allá. Y resulta que acá en el primer piso tenemos el locales. Entonces nos vamos a concentrar solamente en lo que son los apartamentos. Es importante saber para distribuir, porque a nosotros no nos ponen directamente la caja, pero sí nos dejan este tubito que está acá, que es por donde va a llegar nuestra cometida. Este tubito nos lo dejan a nosotros marcado, aunque en el diseño directamente ahí en la pared dejan el hueco para que se instale la tubería, perdón, la caja. Pero esto nos lo dejan marcado y acá tenemos nuestro tablero principal de distribución, donde en este caso, por ejemplo, acá están los medidores, está nuestra cometida y de aquí ya salimos para la red. Pero este punto nos lo tienen marcado, que si nosotros lo miráramos dentro de nuestro diseño, resulta que este punto está acá, en toda la mitad del apartamento. Acá lo marcaron ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? ¿Qué nos recomienda? Miremos la distancia entre el sitio propuesto para la localización del tablero y el punto de entrada del alimentador. Entonces, volvemos a que este es mi punto de entrada del alimentador. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pongo el tablero de circuitos acá? ¿Qué pasa si pongo el tablero ahí? Queda mal, profe. Queda feo, queda lejos. Mal no tanto. Lo que pasa es que me toca cablear más. Y de acá, porque yo puedo decir, acá tengo una carga grande que es este baño donde van a necesitar una ducha eléctrica, pero también tengo este otro y este otro acá. Entonces me queda como un poquito lejos, ¿cierto? Entonces la idea es que este señor quede lo más cerquita posible a nuestro tablero, a nuestro punto de ingreso, y pues la mejor ubicación es al lado. Generalmente los tableros de distribución vienen al lado del punto de entrada. Entonces, si estuviéramos hablando de una vivienda en que, por ejemplo, esto es una vivienda por donde nos va a ingresar, entonces, si esta es la entrada a nuestra vivienda, la idea es que quede lo más cerquita a la entrada, teniendo en cuenta que más o menos por aquí afuera es donde voy a tener la cometida. Entonces, resulta que yo tengo acá la cocina, pero las cargas grandes en este esquema, ¿dónde van a estar? En el baño, en el patio de ropas, ¿cierto? Ahí es donde vamos a tener las cargas más grandes. Entonces, ¿cuál vendría a ser un punto como equidistante entre También entra la cocina, profe.
el punto de entrada del baño y el patio de ropas, nosotros estaríamos hablando de la cocina. Hay muchas residencias también, muchas viviendas donde está colocado en el garaje. Entonces yo también podría poner un punto como acá sobre el garaje, porque lo puedo distribuir al baño, lo puedo distribuir a la cocina y al patio de ropas. Pero la idea es que ese punto sea analizado y así como nos recomienda la guía, que sea lo más cerquita posible, en lo posible, a lo que es el punto de entrada alimentador. Entonces, por ejemplo, en este caso, la cocina sería un buen punto, pero queda como alejadito. Y si tenemos presente que aquí tengo el garaje, en este caso me quedaría mucho mejor instalado en el garaje. Siguiente, la posibilidad de interpretar las diversas aplicaciones de la domótica o automatización casera existentes hoy en día y las que se puede implementar en el futuro. Eso es para tenerlo como consideración porque directamente no va a ingresar dentro de nuestro diseño. ¿Qué se debe tener en cuenta? La posibilidad de implementar sistemas automáticos de control de iluminación, la necesidad de tener acceso directo y oportuno a los diversos interruptores, tanto para labores de mantenimiento como para cortes de emergencia de la electricidad. Entonces, no sé si a ustedes de pronto les ha pasado, hablábamos de eso la otra vez, que en algunas ocasiones dejaban lo que era los tomacorrientes detrás de la puerta. Entonces, eso es a lo que se refiere la necesidad de tener acceso directo y oportuno a los interruptores. Acá pues yo les estoy hablando desde los interruptores de las luminarias, pero él básicamente me está diciendo, en dado caso que pase algo en esta instalación eléctrica residencial, la idea es que la caja de circuitos sea de fácil acceso. No es que la dejaron por ahí en el patio detrás de la cocina, de la nevera, perdón. Y para yo abrir el circuito, apagar algo, necesito correr la nevera. La idea es que sea de fácil acceso y eso es lo que nos está recomendando acá. Entonces acá ya nos dice algo. En cuanto a la distancia al punto de entrada del alimentador, algunas versiones del NEC, que es el Reglamento Oficial Estadounidense para Instalaciones Eléctricas, ha recomendado que dicha distancia no sobrepase los 6 metros. Pero entonces, esto es una recomendación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que desde el punto de entrada a la caja de circuitos no haya más de 6 metros. Es bueno tener esas recomendaciones por la parte eléctrica y también por la parte económica. De pronto, si ustedes saben o no saben, los conductores que nosotros traemos desde la cometida hasta nuestro tablero de circuito son unos conductores con unas características particulares que en el momento de yo cambiar esas características por pesos son representativas. ¿Qué quiere decir eso? Que son costosos esos conductores. Entonces, si yo los voy a mandar hasta la cocina, tengo que también tener presente el costo de enviar todos esos conductores con la línea hasta la caja de circuitos en la cocina. Me cuesta muchísimo, es costoso. Mientras que si yo lo dejo en el garaje me queda más cerquita, porque es que ahí estamos hablando de cables con protecciones particulares, porque ahí es donde va a venir toda la carga. Ya de ahí en adelante es cuando nosotros comenzamos a distribuir los circuitos con lo que es alambre 12, con lo que es alambre 10, con lo que es 14, si de pronto algún circuito me lo amerita, pero lo que llevábamos desde la cometida, desde el punto de entrada hasta la caja, sí tenemos que son conductores particulares, entonces también se recomienda pues mirar la economía de nuestro circuito. Ahora, vamos a localizar salidas. Este es el paso número 2. Ya hicimos el paso número 1, que recuerden que es la ubicación de nuestro tablero. Entonces, con base a eso, ustedes ubiquen su tablero dentro de su plano arquitectónico, con base a donde está o donde según las recomendaciones de la normatividad debería estar. Entonces, recuerden que la idea es que esté lo más cerquita posible al punto de entrada. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es, por ejemplo, el punto de entrada en un apartamento? En un apartamento sí es claro que el punto de entrada está al lado de la caja de circuitos. Pero si yo pudiera determinar por dónde viene el punto de entrada, pues vamos a decir, por ejemplo, este es mi apartamento y la entrada está por este ladito. Exageremos, no está acá por el comedor, digamos que esto es otra habitación, porque esto es un apartamento. El ingreso está por acá, por la sala comedor. A mí el punto de entrada va a estar aquí dentro de la cocina y lo más probable es que la caja de circuitos quede al lado de la cocina.
Entonces ahí de cierta forma también nos toca utilizar un poquitico de sentido común en el caso de los apartamentos, si no me entregaron los planos, para determinar por dónde vendría lo que es el punto de entrada y con base a eso lo vamos a ubicar. ¿Qué es lo que no se recomienda? Porque como tal estamos hablando de que debemos tener fácil acceso, que estén los baños y que estén las habitaciones. La idea es que tengamos fácil acceso a la ubicación del tablero. En el caso, por ejemplo, de los garajes, generalmente tienen doble acceso. Puede que aquí haya puerta o no haya puerta, pero esto se considera un acceso y pues obviamente vamos a tener el ingreso del exterior, aquí hay acceso. En la cocina muchas veces hay doble acceso, como por ejemplo en este que hay patio de ropas, pero generalmente, por ejemplo, en un apartamento tiene un solo acceso, pero la característica de ese acceso es que es amplio. Entonces, se deben tener en cuenta esas consideraciones. ¿Qué pasa en los cuartos? En los cuartos no se debe tener como tal un tablero de circuitos, porque ahí es donde nosotros vamos a descansar y debemos evitar cualquier situación riesgosa. Entonces, por eso es importante dejarlos en zonas en este momento aisladas de nuestro descanso, como vendrían a ser en los cuartos. ¿Y yo podría ubicarlo en un baño? No, error, profe, eso no se puede. ¿Por qué no? Porque en un baño, uno por el riesgo de pronto de que le caiga agua o se moje, entonces hace un corto. Y pues porque en un baño pues no queda uno a la mano y mucho menos va a quedar seguro. Entonces, ¿qué no se recomienda? Que esté en zonas húmedas. Entonces, se descarta el baño y la zona húmeda del patio de ropas. Resulta que en este patio de ropas, de pronto ustedes han visto viviendas que la caja de circuitos está atrás en el patio de ropas. Pero resulta que el patio de ropas se suele dividir también por secciones, donde va a estar la zona húmeda, básicamente va a ser donde está, ahora me olvidó cómo me llama ese cacharro, el lavadero. Esa va a ser nuestra zona húmeda porque ahí vamos a tener un punto hidráulico. Pero también conozco patios de ropas que no tienen zona húmeda porque simplemente es el lugar donde se va a dejar la lavadora, donde se va a dejar una mesa, por ejemplo, para planchar y tender ropa. Si nosotros no tenemos zona húmeda que directamente es relacionado con un punto de salida hidráulico, o sea, donde tengo llaves de agua, no se recomienda dejarlo ahí. Se recomienda no colocarlo en zonas húmedas. ¿Listo? Entonces, ya con base a esa información, vamos a comenzar a localizar las salidas. Entonces, vamos a decir, las salidas a proyectar en la instalación residencial se clasifican en salidas de alumbrado y salidas de toma corriente. Entonces, ya son básicamente dos salidas o dos circuitos básicos sobre los que vamos a trabajar, alumbrado y toma corrientes. Para definir el número mínimo y la localización de la salida, se debe tener en cuenta la parte C de la sección 210 de la 2050. Entonces ahí nos tendríamos que remitir a la norma técnica colombiana, la 2050, y buscaríamos la sección C, perdón, la parte C de la sección 210. Entonces de pronto no la terminamos de buscar, pero si uno se pone a buscar bien, la NTC 2050, por ejemplo, vean, acá está el resumen. No nos interesa el resumen, pero sí se consigue la norma completa. Busquemos por acá, IDR de norma técnica colombiana. Vean, acá nomás está. Entonces tendríamos que venir a buscar la sección 210 en la parte C. Esta sí es bastante nutridita, son solo 847 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el RETIE, muchachos? De lo que encontraron. Sección 210. ¿Cuántas? 300. No le entendí a la. 300. 300. ¿Quién da más? 500. ¿Quién da más? 900 dicen por acá. Entonces, resulta que por aquí a mi mano tengo, para los que puedan ver ahí en la cámara, aquí tengo un RETIE, espera a ver si lo enfoco. Para los que puedan ver la cámara, aquí tengo un RETIE, que este es del año, este es como el del 2005. Este es del 2005, este es el RETIE del 2005.
Esta es una versión viejita. Lo interesante de este es que tiene dentro la parte del Retilab y resulta que este, que está bastante completo, apenas tiene 227 páginas. Esta es el Retie, el último que nos compartieron el año pasado, que es la versión 2013, y este tiene escasas 367 páginas. O sea, son documentos realmente pequeños para lo que nosotros podemos utilizar. ¿Qué se recomienda? Aprendérselo de memoria. Sencillo. Desde la página 3 hasta la página 300, aprenderlo de memoria. Porque realmente esa es información que nosotros necesitamos relacionar. La verdad no es que necesite aprendérmelo de memoria, pero sí necesito saber dónde está la información que yo necesito. Para eso es importante tenerlo y echarle una ojeadita y saber qué es lo que tiene la norma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Estábamos mirando acá en la NTC 2050, acá estábamos en la tabla de contenido, y aquí busqué la sección 210 que dice circuitos ramales. Miramos el RETIE, perdón, la NTC. Yo me imagino que usted ya le echaron una miradita, aunque que ya hablamos fue del RETIE. Y aquí me dice, echémosle un paréntesis acá, Código Eléctrico Colombiano, Introducción, Alambrado y Protección de las Instalaciones Eléctricas, capítulo, circuitos ramales, alimentadores, cálculos de los alimentadores ramales y acometidas, protección contra sobrecorriente, puestas a tierra, descargadores de sobretensiones, alambrado, instalaciones, portacables. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá está prácticamente de todo. La NTC va ligada directamente a lo que es el RETIE. La NTC es la norma y el RETIE es el reglamento. Entonces, el uno va ligado al otro. Entonces, disposiciones del circuito ramales. Entonces, vamos a ir a la sección C. Estamos en la sección A. Tomacorrientes. Entonces, miremos acá, por ejemplo, qué dice de los tomacorrientes. Limitaciones de tensiones. Por acá decía tomacorrientes. Con polo a tierra. Los tomacorrientes instalados en los ramales de 15 y 20 amperios deben tener polo 3 de tierra. O sea, todos en este momento nos están exigiendo que deben tener la puesta a tierra, o sea, los tomacorrientes de 3 pines. Los tomacorrientes que con polo de tierra se deben instalar solo en circuitos de la tensión y capacidad de corriente para las que estén destinados, a excepción de los establecidos en latales. Entonces acá ya nos comienzan a mostrar excepciones. Entonces acá me dice que hay tomacorrientes sin polo a tierra según el artículo tal. Para conectar a tierra, métodos. Entonces, de cierta forma, nosotros tenemos que tener presente dónde está toda esta información, así no lo tengamos que utilizar directamente. Entonces, por acá me está diciendo algo sobre lo que es protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla tierra, y por acá decía algo, lavaplatos, diferente a lo que son las cocinas. Cuando los tomacorrientes estén instalados para servir artefactos situados en los mesones o situados a menor de 1.8 metros del borde exterior del lavaplatos. Entonces, ahí son consideraciones que se deben tener en cuenta a lo que es la ubicación, porque resulta que esta normatividad también me dice cuáles son las distancias máximas y mínimas donde se colocan los accesorios. Entonces, por ejemplo, acá me dice que los tomacorrientes, en algunos casos, en exteriores donde haya acceso fácil y directo a no más de 1.9 metros sobre el nivel del piso, desde el terreno a la vivienda de los tomacorrientes. Entonces, eso suele pasar mucho en lo que son los garajes. En estos garajes se suelen instalar tomacorrientes en las partes altas para, por ejemplo, colocar herramienta. Ahí lo que me dice él es que no lo debo colocar por encima de 1.9 metros. Entonces, de pronto ustedes se han dado cuenta en Chía. ¿En qué ambientes? Venga, les digo. En el ambiente 103, no sé si ustedes han estado ahí, en el que nosotros llamamos la HAS, donde está la máquina de automatización. Hay tomacorrientes suspendidas en el techo, en lo que son las camillas, en lo que son las canaletas. Ahí hay tomacorrientes suspendidas en el techo, y ahí podemos decir que está por encima de 1.9 metros. De nosotros podríamos decir que en ese caso nosotros no estamos cumpliendo con esta parte donde me dice a no más de 1.9 sobre el nivel del piso, pero es que estamos hablando que todo esto es para instalaciones eléctricas residenciales. Ya cuando nos vamos a instalaciones industriales, la normatividad es un poquito diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en cuanto a las salidas? Las iluminaciones.
Entonces dice, definidas por el artículo 210.70 A y B de la NTC 2050, el cual establece que se instalará al menos una salida para alumbrado controlada por un interruptor en cada cuarto habitable, cocina, salas de baño, vestíbulos, escaleras, garajes integrados y accesos exteriores. Con base a esa información, entonces ya es cuando ustedes van a comenzar a hacer un replanteo de esto que tenemos nosotros acá. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué haría de una? Quitaría una de estas dos bombillas que tengo, por ejemplo, acá en el estudio. Estamos diciendo que lo que me recomienda es que una, al menos una. Entonces yo ya podría comenzar a simplificar el diseño. Por ejemplo, acá en lo que es cocina y patio de ropas, que ya no se nota casi nada, aquí yo puedo dejar una sola. Acá, por ejemplo, en todo lo que es este espacio acá que tengo, que es sala comedor, acá tengo solo una, la voy a dejar. En la habitación solamente tengo una, en la habitación solamente tengo una. Pero puede presentarse una novedad, como por ejemplo que resulta que a mi señora le gustaron mucho, estuvieron en Home Center antes de salir a la pandemia y resulta que como ahora lo tienen en la casa todo el día, se le ocurrió que en la habitación, que la vamos a tener acá vamos a tener la ventana, ella ya no quiere ese bombillo incandescente de 150 vatios colocado acá en la mitad. Eso es un bombillo, no se van a confundir, eso es un bombillo. Resulta que ella ya no quiere eso, sino que ella quiere que usted le coloque apliques con yeso en el techo y que le coloque iluminación tipo LED en lámparas, en tiras de LEDs. Entonces, cuando ustedes se ponen a hacer el diseño de esas tiras LED, entonces resulta que se ponen a hacer los cálculos y tienen que mandar la tira LED así alrededor de los apliques de yeso para que quede bonito. Pero entonces, ¿cómo entra eso en mi instalación eléctrica residencial? En mi instalación eléctrica residencial yo parto en que solamente voy a tener un punto eléctrico. Solamente voy a tener un punto eléctrico. Y de este punto, pues directamente yo no voy a colocar lo que va a ser la manguera de tira LED, sino que aquí yo voy a conectar mi manguera. Entonces, digamos que de aquí viene un tramo de manguera, acá viene el otro tramo de manguera, acá viene el otro tramo de manguera y acá viene el otro tramo de la manguera para que me genere la iluminación, pero todo esto, así se vea bien bonito y diferente, va a partir de un solo punto, que es el punto que yo estoy trabajando. Ahora resulta que no quería que fuera cinta LED, así como la suelen montar en algunos lugares, sino que ella quería que fuera, hijo de macho. Pregunta, profe. Señor. Algo que me ocurrió hoy es que fue a instalar un medidor, ¿sí? Antes de instalarlo, tomé tensión. Me marcó 118.3, si no estoy mal. Instalé el medidor y ya no me marcaba sino 45, 48. ¿Por qué pasa eso, profe? ¿Se lo tiró? No, pues que no tiró. No. No, pero sí. No, Alan, no sé, ahí sí ya tocaría mirar de pronto qué pasó con el... ¿Dónde tomó la tensión? Yo le tomé la tensión a la fase y al neutro antes de instalar el medidor. A lo que instalé el medidor... En la cometida, ¿sí? ¿Señor? En la cometida. Sí, claro, sí, señor, antes de instalarlo. ¿Y cuando lo instaló con el circuito conectado? ¿Señor? Cuando lo instaló, midió en la cometida, en el medidor, pero conectado ya a la caja de circuitos y todo, ¿sí? Así, normal, sí, señor. Y entonces procedí a instalar las fases al medidor y al momento ya de apretar borneras y eso, volví y tomé la tensión, pero ya no me subió sino a 45, 48, bueno, punto algo, pero igual no me subió ni siquiera a 50. Eso ya es problema de la red eléctrica interna. ¿Estaban los circuitos cerrados? No, señor. O sea, ¿no habían ahí instalado? Sí, ahí estaban abiertos, inclusivemente le pedí a la señora que pues encendiera conectara la nevera o algo para mirar, pero no. Porque si no, ya hay un problema interno. O sea, ya hay un problema de consumo interno. ¿Por qué cambiaron el medidor? No, es una cuenta nueva.
De pronto algún problema de tierras. Se me está volando por alguna tierra. Sí, pues lo raro es que antes de instalarlo me marcaba bien y al momento de instalarlo, graves. Ah, o sea que el problema fue el instalador. Bueno, Pues eso a menos que sea como el medidor. puede ser, es posible, pero eso ya nos toca mirarlo puntualmente con el profe Marco Tulio y haciendo prácticas en Chía, porque yo directamente no soy muy bueno para lo que son medidores, pero sí podemos, ya ahorita pronto que volvamos a hacer ese tipo de prácticas en Chía para mirar qué es lo que pudo haber pasado, porque realmente no manejo yo la parte de acometidas ni de puestas a tierra, manejo más la parte del diseño, pero sí ya nos tocaría puntualmente preguntarle por ejemplo, mañana le puede preguntar al profe Marco, a ver si de pronto lo puede orientar con eso, y si no, ya después le busco ayuda profesional para mirar a ver qué pudo haber pasado en ese caso. ¿Listo? Pero entonces, Falta de neutro. señor. Señor. ¿Problema de neutro? No. Bueno, ya toca mirar qué pudo haber pasado. Entonces estábamos hablando de que, por ejemplo, la señora le dio por colocar iluminación tipo LED, así bien distribuida en la habitación. Entonces lo mismo, nosotros no vamos a decir que en este punto, por ejemplo, cambiamos un bombillo incandescente por 6 lámparas LED. No vamos a decir que aquí vamos a tener 6 accesorios o 6 salidas, 6 elementos independientes, sino que todos se van a derivar de este elemento que es sobre el cual se va a realizar directamente el cableado. Entonces, eso es en cuanto a lo que nosotros nos está diciendo acá, que se debe instalar al menos una salida para alumbrado controlado por interruptor. Ahora, si yo ya quiero dejar instalados dos, yo no quiero dejar instalados solamente ese bombillo que yo tengo ahí, esa bombilla que yo tengo acá, sino que por también dimensiones, por dimensiones yo quiero dejar 2 bombillas instaladas, pues yo tengo todo el derecho de dejar instaladas mis 2 bombillas, por ejemplo, mis 2 luminarias acá, pero eso hay que tener presente que está ligado directamente con las medidas del espacio. Ligado a esto también está algo que se llama el Retilab, que eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que eso lo van a trabajar con el profe José Álvaro, porque él maneja toda la parte de diseño de iluminación. Ese Retilab me dice, por ejemplo, cuántas luminarias debo colocar en un espacio, porque eso también tiene un cálculo dependiendo los lumens, que va a ser como, por decir así, la intensidad de la luz que me va a generar cada bombillo. Yo debo colocar las luminarias también garantizando que tenga una iluminación, ¿cómo es que se dice? Bien distribuida en todos los espacios de la habitación. Entonces, si una sola bombilla no me alcanza a iluminar de forma adecuada en todos los espacios de la habitación, debo instalar las 2. Entonces, ahí ya a partir de lo que es el cálculo de la iluminación, yo determino si se ubica 1 o 2, pero vamos a partir inicialmente de que vamos a colocar solo una, aquí como me lo está recomendando. Entonces me especifica, los términos al menos indican una exigencia mínima de la norma. Sin embargo, el diseño de la iluminación de la vivienda debe consultar diversas tendencias y propuestas impulsadas por los expertos en decoración del hogar, muchas de las cuales se basan en el empleo de un número relativamente elevado de salidas de alumbrado de baja potencia, especialmente tipo fluorescente, compacta e incandescente halógena. Entonces, de cierta forma, aquí vamos a ver nosotros una distribución de luminarias para el ejemplo. En este RETI que yo les digo que tengo, que es viejito, hay una sección donde me dice que la instalación de las luminarias tienen que llevar una relación directa con el tipo de recinto y actividad. Entonces les voy a leer una parte de lo que me muestra este reglamento, que es lo que ahorita se ve en el Retilab. Entonces, por ejemplo, nos muestra los niveles de iluminación o luminiscencia en lumens, que es una medida que directamente nos representa la potencia de las bombillas.
Y me dice, por ejemplo, para áreas de circulación, corredores, necesito mínimo 50 lumens, medio 100 lumen, máximo 150 lumens. Para escaleras, escaleras mecánicas, 100, 150, 200. Para vestidores y baños, 100, 150, 200. Para almacenes y bodegas, 100, 150, 200. Les voy a compartir una imagen por el WhatsApp para que vean lo que les estoy mostrando, lo que les estoy leyendo, que de cierta forma es información que se solía tener con el RETIE del 2005, que es sobre la cual nosotros comenzamos a mirar lo que es el diseño de la iluminación. Entonces, con base a esa información que nosotros comenzamos a revisar, que ya se las voy a compartir, es que nosotros tenemos en cuenta lo que es el diseño de la iluminación. Entonces, perdón que quedé con mal pulso ahí. Entonces, ahí les envié la imagen para que más o menos tengamos una idea de cómo es que se hacen o se tienen en cuenta. Claro que eso es para espacios en general, no puntualmente de una instalación residencial, sino en general, porque la instalación de las luminarias también está ligada a una normatividad. Entonces, hacemos lo que nos dijeron. Entonces, vean que, por ejemplo, acá instalaron 3 luminarias en la parte externa de la vivienda. Entonces, estamos diciendo que instalaron una sobre la puerta. Buenas noches. Señor. Uy, Buenas ya casi noches, buenos profe. días, Jerry. Profe, no, que no me había podido conectar. Tranquilo, hágale que ahí estamos grabando para que después repase. Y la otra semana tiene sustentación su merced por llegar de último. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, colocaron una iluminación. Se está peleando el puesto con Elvis, pilas. Una instalación, una luminaria sobre la puerta. Tenemos otra sobre el garaje y otra sobre la ventana de lo que vendría a ser la fachada de la casa. Para mi punto de vista es exagerada la instalación de esas 3 luminarias. Si ustedes determinan que necesitan una sola o por el contrario quieren 4, pues eso ya también depende del usuario, porque eso va ligado también al usuario. En la parte de lo que estábamos hablando, que es sala-comedor, vean, por ejemplo, acá instalaron 7 luminarias. 2, 4, 6 y estas 7 que viene a ser como una especie de pasillo. En el garaje instalaron 3 lámparas fluorescentes. En el baño instalaron una, en el cuarto instalaron 2, en el otro cuarto instalaron 2, en la cocina instalaron 2 y en el patio de ropas instalaron 3. A mi modo de ser está exagerado, pero... Señor. Pero, profe, eso podría ser de pronto unos LED de 5 vatios, Por eso, profe. ahorita hablamos de lo que van a ser las potencias determinadas para cada una de las salidas, porque la normatividad también me dice... lo que estábamos haciendo ahorita en el ejercicio, si yo voy a colocar, por ejemplo, iluminación LED, más o menos como lo que medio teníamos acá, como estaba ahí. Uy, no, es que por este lado no. Como por ejemplo acá, si yo voy a colocar lámparas LED, si yo voy a colocar lámparas LED, yo hago el cálculo a partir de una salida máxima que me va a determinar. Creo que estamos sobre los 120 vatios que me permite determinar una luminaria, pero si yo voy a colocar, por ejemplo, lámparas LED de 5 vatios, las voy a derivar de un solo punto, que lo voy a considerar como un punto que son 120 vatios. Yo no voy a colocar, por ejemplo, 6 lámparas de 5, 5, 5, 5 para que al final me sumen 30 vatios, porque eso lo voy a tomar yo como que voy a dejar más bien una sola de máximo 120 vatios y yo ya de ahí puedo separar todas las que necesite. Entonces, yo en el diseño tomo 1, pero en el montaje voy a colocar 6. Pero yo sé que esas 6 no me van a sobrepasar el máximo permitido por luminaria. Entonces, de cierta forma, vuelvo acá, de cierta forma es como si yo tuviera un espacio grande donde se requieren las 6 lámparas y eso básicamente va a ser por el ejercicio, por el diseño como tal. Entonces, acá directamente no me está representando cuál va a ser la corriente mínima, perdón, la corriente determinada para cada una de las luminarias, pero eso sí lo van a buscar ustedes en el RETIE porque ahí sí me dice cuál va a ser la potencia
promedio que se utiliza para hacer el cálculo de lo que es nuestro cuadro de cargas, nuestros consumos por circuito, porque después de eso yo tengo que decir cuántas luminarias voy a meter en un solo circuito. En este caso, ¿cuántas luminarias estamos hablando? Estamos hablando de 3, de 6, de 9, de 12, de 15, 18, 21 y estas dos son 23 luminarias. Digamos que cuando yo hago los cálculos me dicen, no, yo no puedo meter las 23 luminarias en un solo circuito, tengo que repartirlas en dos. Entonces ya digo, bueno, voy a dejar todas las de esta mitad para arriba en un solo circuito y esta mitad para abajo en otro circuito, pero eso sale de una tabla donde me dice cuál es el cálculo que yo le doy a cada punto de luminario, que eso ya lo vamos a ver después. Está acá en el documento, pero más abajito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar tomacorrientes. Entonces, vea que lo primero que hacemos es ubicar. Ya después vamos a comenzar a calcular para determinar los circuitos. Entonces dice, definidas por el artículo 210.52 de la NTC 2050. Dice, en cada cocina, sala de estar, comedor, recibo, vestíbulo, biblioteca, terraza, dormitorio, cuarto de juegos o cuarto similar, las salidas de tomacorrientes deben estar dispuestas para que no hayan puntos en la longitud de pared a lo largo de la línea del piso que estén a uno más de 80 metros, medidos horizontalmente. ¿Quién me dice qué significa eso? Que no tiene que haber más de 1,80 entre toma y toma, no debe haber más de 1,80 m. Pero dice a nivel medidos horizontalmente. Sí, o sea, de toma de frente, profe. Entonces recuerdan que yo en este borrador que tengo acá, en este mamarracho, les decía que las tomacorrientes estaban como mal distribuidas. Vamos a remitirnos aquí a lo que son las habitaciones. Y resulta que acá yo tengo un tomacorrientes acá tengo un tomacorriente y acá tengo otro tomacorriente. Y resulta que tengo todo el resto de la perimetría de la habitación vacía. ¿Qué es lo que me dice acá en este caso, por ejemplo, la recomendación de la norma? Que estén que no hayan puntos de longitud a más de 1,80. Entonces la idea es que yo tenga una distribución equitativa y digamos que entre estos dos hay 2 metros. Pero resulta que acá tengo 8 metros vacíos. ¿Qué es lo que me recomienda él? A 1,8 metros máximo voy a colocar otro. Y a 1,80 metros máximo voy a colocar otro. Y a otro 1,80 máximo voy a colocar otro. Entonces ahí, por ejemplo, yo ya puedo comenzar a hacer modificaciones sobre esta instalación porque estas dos tomacorrientes aquí pegadas no me sirven. Yo necesitaría colocar otra por este lado. Pero ya en la práctica vamos a comenzar a mirar a partir de dónde las comienzo yo a ubicar, porque también está muy ligado lo que es el acceso a la vivienda, a la habitación, por ejemplo. Entonces también tengo que buscar la forma de que yo pueda compartir puntos para que, por ejemplo, este tomacorriente, si yo lo instalo acá, entonces me va a quedar tanto para la habitación por este lado como para el estudio por este lado. O este que yo tengo acá lo puedo compartir con la otra habitación. Espero que alcancen a entender con todos los mamarrachos que están ahí, pero ese 1,80 ya me va a permitir comenzar a jugar con lo que van a ser los diseños dentro de la vivienda. Medidos horizontalmente después del tomacorriente en dicha superficie, esto incluyendo longitudes de paredes de 0,60 metros o más de ancho. Eso es en cuanto a lo que es el ancho de las paredes. Las superficies de divisiones fijas de una habitación, como los mostradores de bares que se sostienen por sí mismos, deben incluirse al medir los 1,80. Los tomacorrientes deberán situarse a iguales distancias entre sí siempre que sea posible. O sea, no es camisa de fuerza que yo los tenga medidos a regla 1,80 metros. Entonces, con base a eso, ustedes en este momento comienzan a revisar la ubicación de sus tomacorrientes y comienzan a revisar que contamos con ese punto. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a revisar esta vivienda, tengo que hacer una modificación total de lo que es la ubicación de los tomacorrientes, porque digamos que, por ejemplo, en este espacio que es sala comedor, solamente tengo uno a este costado y otro a este costado, pero tengo todo este espacio vacío y más que todo este espacio vacío. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan la sede del SENA en Zipaquirá. ¿Alguien conoce la sede del SENA en Zipaquirá?
No, señor. Les voy a presentar la sede del SENA en Zipaquirá. SENA, sede, Zipaquirá. A ver cuál me muestra. Bueno, aquí me muestra la sede antigua. Les presento Zipaquirá, esto es Zipaquirá. Les presento la sede antigua del SENA. Nada, esto es el SENA. Acá. Esta es la sede del SENA en Zipaquirá. ¿Alguien conoce? ¿Alguien? Uy. Alguien que conozca de Zipaquirá de pronto ha visto este edificio. Es Este el tránsito antiguo. Tránsito antiguo, profe. El antiguo IDAT, el tránsito antiguo. Entonces resulta que esa sede es la que nosotros nos van a entregar en el 2018. Ya ahorita casi nos la van a entregar. El 18, estamos en el 2020. Y No. yo he visto todas las ruinas ahí, profe. No, eso fue antes. Ahorita vieran, eso es un edificio como de 50 pisos y 10 de esos pisos son para electricidad. Entonces, en este momento esas son las modificaciones que se están haciendo. Si no hubiera pasado que esos chinos se comieron esos batimurciélagos, estaríamos ya de pronto nosotros trabajando en esta sede porque está en lo que es la actualización, en lo que es el mantenimiento de toda la infraestructura y se está haciendo lo que es la actualización. Y resulta que cuando uno ingresaba acá, de pronto acá alcanzan a ver en la imagen, acá por ejemplo en toda esta pared no hay ni una sola toma corriente. Entonces resulta que esto también es una construcción bajita y si ustedes de pronto alcanzan a percibir ahí, por toda la perimetría no habían tomacorrientes y en esa época se manejaban muy poquitos. Entonces parte de lo que nos dice por ejemplo la norma ahorita es que todo eso se tiene que actualizar. Yo alcancé a conocer eso. Todo esto es el segundo piso donde quedan las oficinas. De pronto si alguna vez poncharon a don Elvis en la motocicleta mal parqueado y lo mandaron a hacer curso para reducirle la multa al 50%, acá en el segundo piso era donde quedaba el cuartico donde se hacían esos cursos. A mí me contaron, yo nunca estuve por ahí, a mí me contaron, y resulta que ustedes acá en todo este pasillo no encontraban tomacorrientes. Acá en el fondo es donde quedaba la dirección del tránsito, y en todo este pasillo ustedes no encontraban tomacorrientes. Entonces, esta normatividad es la que me va a permitir, esto sí ya es otra cosa, me va a permitir actualizar todo eso de lo que va a ser el sistema eléctrico. Y nosotros habíamos planteado inicialmente que como actividad ¿qué? Actividad para los aprendices de electricidad es que nos dejaran allá ingresar a hacer el diseño de las instalaciones eléctricas, porque ahí teníamos que aplicar todos estos conceptos, donde me decía que nosotros debíamos incluir esos elementos cada uno 80 metros y, por ejemplo, en los pasillos se requiere. Entonces, esas son actividades que yo les comenté que también la vamos a hacer donde la pobre viejecita, allá detrás del SENA en Chía, cuando podamos volver, porque allá podemos hacer un ejercicio bastante interesante sobre lo que es el diseño eléctrico. Entonces, veníamos acá en algo que me dice el recibo y el vestíbulo. ¿Qué es eso? Porque, pues, cocina yo creo que todos sabemos que es cocina. Sala de estar, pues, generalmente es el mismo, la sala comedor suelen ser muchas veces un solo espacio, pero ¿qué es el recibo y qué es el vestíbulo? El recibo es como el ingreso, la entrada. Entonces el recibo básicamente va a ser el ingreso. Acá no tenemos un plano directo, pero en este caso, en este mamarracho, es que ya me da pena rayar en ese mamarracho. Miremos otro mamarracho. Ya cuando estamos hablando del recibo, entonces volvemos otra vez a lo que es toda nuestra vivienda. Acá tenemos la parte de las escaleras. Acá es donde nosotros tenemos la puerta de ingreso. En este caso me quedó diferente. Básicamente el recibo es esta parte inicial, pero esto comprende un área más o menos de 1 metro alrededor de lo que va a ser el ingreso. Entonces, eso es lo que viene a ser el recibo, que nosotros generalmente lo tenemos es como la puerta. Eso también me incluye la parte de afuera, todo lo que es como la perimetría de la puerta. Y el vestíbulo, eso no se ve mucho por acá, pero el vestíbulo generalmente es un espacio pequeño que se suele trabajar como un closet al lado de la puerta.
Entonces muchas veces se deja como un cuartico que para que dejen las chaquetas, que si tenemos una casa tipo oriental dejen los zapatos. Suele ser un cuartico pequeño al lado de la entrada. Ese no lo solemos manejar nosotros dentro de nuestra cultura, acá en nuestras construcciones. Igual lo que es la biblioteca, terrazas si conocemos, dormitorios, cuarto de juegos, bueno. En cuanto a lo que son los pequeños artefactos, decimos, en la cocina, despensa y comedor auxiliar de las unidades de vivienda se deben prever las salidas de tomacorriente necesarias para pequeños artefactos, incluidos equipos de refrigeración. En los baños se instalará al menos un tomacorriente de pared adyacente a cada lavamanos. Entonces vea que la norma me dice que nosotros debemos tener al menos, y por norma ya sabemos que debemos tener un tomacorriente junto al lavamanos. Que si yo ya quiero colocar uno dentro de la ducha para conectar el radio para escuchar música cuando me baño, pues lo puede hacer. Porque él me dice al menos un tomacorriente. Entonces, salidas en exteriores. Se instalará al menos una salida de tomacorriente en exteriores de unidades de vivienda unifamiliar y familiar que lo requieran. Que lo requieran. Entonces me dice, al menos una salida si lo requiere. Entonces, ¿eso qué me dice? Que yo perfectamente puedo no colocarlos. O sea, no es una obligación. Pero si lo voy a hacer, puedo colocar al menos una salida. Zonas de lavandería. En las zonas de lavandería de unidades de vivienda se instalará al menos una salida de tomacorriente, excepto cuando en un edificio existe lavandería comunal. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las unidades de vivienda, los conjuntos residenciales, no me dejan a mí la opción de colocar una ducha eléctrica, porque ellas están diseñadas en cuanto a la carga para no tener consumos en las zonas de los baños para colocar una ducha eléctrica. Entonces hay muchos conjuntos que a ustedes ya les entregan la vivienda con el calentador de gas, porque así de cierta forma lo que estamos es reduciendo el consumo de la vivienda. Entonces, también depende de la vivienda, les dejan o no les dejan el punto para que nosotros lo podamos instalar. En sótanos y garajes se instalará un tomacorriente independiente de él o de los tomacorrientes con destino específico. Entonces vea que, por ejemplo, acá no me dice que lo requiera o al menos uno, sino que dice, se instala un tomacorriente independiente de él o de los tomacorrientes con destino específico. Entonces, ¿ahora qué fue lo que se hizo? Con base a lo que es nuestra simbología, acá nos tenemos que retornar, chanfle, yo lo borré, el reglamento. Cuando nos devolvemos a la simbología es cuando volvemos acá a revisar lo que son los tomacorrientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a instalar nosotros en este momento? Vamos a instalar luminarias, vamos a instalar lámparas y vamos a instalar tomacorrientes. Entonces acá tengo tomacorriente monofásico, tomacorriente trifásico. Aquí tenemos tomacorrientes de piso, que esos también se suelen instalar, por ejemplo, en los garajes. No se suele instalar, por ejemplo, un tomacorriente de piso. Señor. Puesta a tierra. La puesta a tierra viene directamente en las tomacorrientes, pero las puestas a tierras vienen ligadas al tablero de distribución. Entonces, esa directamente no la vamos a graficar dentro de nuestro diseño, sino que se viene dentro de nuestro tablero de distribución. En otras épocas sí pasaba, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que hacer modificaciones en la red eléctrica, que resulta que yo acá digamos que esto no es el baño, sino en el estudio, o que yo convertí este espacio en un estudio, ahí necesitaba cambiar esta toma, que era de 2 patas por una toma de 3 patas, porque el técnico que me llevó el computador me dijo, su merced, ahí tiene que poner una toma corriente compuesta a tierra para que no tengamos problema con el computador, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacían en esa época? Llegaban e instalaban una varilla lo más cerquita posible y conectaban ese tomacorriente a la tierra. Pero resulta que ahorita las tierras tienen que ser manejadas desde el tablero. O sea que la tierra directamente tiene que ser calculada y tiene que ser instalada al tablero, y del tablero se deriva a todos los tomacorrientes. Eso es lo que ustedes van a ver cuando vean la competencia de puesta a tierra. No es que yo tenga puestas a tierra regadas por toda la vivienda, sino que todas las puestas a tierras que se determine que requiere, o el área de puesta a tierra que se determine que requiere mi instalación, tiene que ir directamente conectada al tablero.
Entonces recuerden que el tablero tiene lo que son las borneras de tierra, las borneras de neutro y ya lo que no son nuestros circuitos. Pero todo eso sale de nuestro tablero de distribución. Entonces, acá, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo la instalación de nuestros tomacorrientes. Entonces, si nosotros miramos allá, identificamos, por ejemplo, que tenemos dos tipos de circuitos, trifásico y monofásico. ¿Cuántos puntos trifásicos pueden ustedes encontrar ahí? En esa vivienda, en esa instalación, ¿cuántos puntos trifásicos hay? 1. ¿Cuál? Profe, está en el garaje. El que está pegado. 4. 4. ¿Quién da Hay más? 4. Dos están en el patio, profe. Los dos que están pegados al lado del tablero. ¿Quién da Lateral más? al tablero. Tenemos 2 en el garaje 4, sí. y acá en 4, el patio 4. hay otros 2. Y el resto son monofásicos. ¿Sí ven? Ah, pero los de abajo no se ven. No los veo. Ahora sí. Ah, sí, ahí están otros 2, 4. 4. Entonces, ahí tenemos nuestros 4 tomacorrientes trifásicos y el resto son monofásicos. Y vean lo interesante de la distribución de los monofásicos. Los ubicamos de tal forma que en una sola caja, entre comillas, se pueda compartir o en un punto se pueda compartir tanto para una habitación como para la otra habitación. Entonces, por ejemplo, acá en las 2 habitaciones en los cuartos estamos compartiendo, entre comillas, el punto para la habitación 1 y para la habitación 2 y al mismo tiempo con la cocina. Aquí lo mismo tenemos entre el garaje y la sala comedor. Entonces, eso también es parte del diseño, la distribución de los puntos para que en el momento de que yo llegue a hacer las instalaciones como en este tipo, ya en lo que es el elemento físico, se me facilite las instalaciones. Lo que yo les decía, por ejemplo, acá, resulta que un tomacorriente está a un extremo de la habitación y en la otra habitación están al otro extremo. Entonces bajan aquí por la pared, vengo por una parte de la pared, acá instalé uno y acá instalé el otro en la otra habitación. Entonces me queda mucho más fácil si aquí en la pared intermedia de las 2 habitaciones bajo y acá conecto un tomacorriente que al mismo tiempo va a estar para la otra habitación. Este para esta habitación y este para la otra habitación. Espero que me entiendan esos mamarrachos. Jerry no creo que entienda mucho porque este mamarracho lo hicimos hace rato, pero aquí básicamente estamos hablando es de cómo vendría a quedar instalada la tubería y en lo Sí, ahí se le entendí, profe. en lo que se Se le diferencia con lo que es el diseño como tal que estamos garabateando en este momento. Entonces, eso nos dice en cuanto a lo que es la distribución de los tomacorrientes. Entonces, la idea es que acá tengamos en cuenta los 1,80 metros, pero al mismo tiempo que yo tenga presente lo que es la simplicidad del circuito. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que yo mido entre este punto que tengo acá en la sala de estar, paso por el acceso y hasta acá no tengo el 1,80 metros. Pero como yo estoy haciendo mi diseño, yo quiero mantener este punto, entonces yo puedo en algunos casos sobrepasar ese 1,80 metros con el fin de que yo pueda simplificar el diseño, porque digamos que me da acá en toda la mitad. Pero resulta que dentro del garaje no me recomienda ponerlo acá en la mitad, sino al lado y lado, por las cargas que tengo destinadas. Entonces no voy a dejar un punto para la sala de estar acá en la mitad y otro punto más alejado en el garaje. Acá en este caso yo puedo jugar con esas distancias de tal forma que yo también pueda simplificar nuestro circuito. Entonces, eso es un ejemplo. Y ya en el paso 3 ya vamos a comenzar a mirar lo que son los ramales. Que cuando estamos hablando de los ramales es cuando ya vamos a comenzar a identificar circuitos, que era lo que yo les decía ahorita. De pronto para las luminarias yo podría conectarlas todos a un solo circuito. Significa que todos van a venir conectadas al mismo breaker en la caja de circuitos, o cuando yo haga los cálculos me va a decir, no, usted no los puede conectar todos a un breaker, sino que ya tengo que distribuirlas en 2 porque si no se me van a sobrecargar. Entonces, acá ya es donde comenzamos a mirar lo que es la definición de los circuitos ramales. Entonces me dice la sección 100, definiciones de la NTC 2050, define el circuito ramal como los conductores del circuito entre el dispositivo final de protección contra sobrecorriente y las salidas, bueno, acá está mal, diferenciando. Circuitos ramales de uso general,
Deben hacer, por ejemplo, lo que son tomacorrientes y lo que son luminarias, circuitos ramales para artefactos, que en este caso estamos diciendo lo que son artefactos de consumo, como lavadora, lo que es la nevera, lo que son las duchas eléctricas, circuitos ramales individuales y circuitos ramales multiconductores. Estos multiconductores hacen referencia a que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de acá que mandábamos la tubería subterránea, entre comillas subterránea, que venía por la placa, yo por un solo ducto, yo puedo mandar el circuito que viene para esas tomacorrientes, el circuito que viene para estas tomacorrientes, y si de pronto el diámetro del ducto me lo permite, yo por acá puedo mandar la tubería, el conductor que sube para la luminaria. Ahí es cuando estamos hablando de lo que nos está diciendo acá, que son los ramales multiconductores, porque dependiendo del diámetro de la tubería, yo puedo hacer pasar X cantidad de conductores. Para eso también el reglamento me dice cuántos conductores o cuál es el porcentaje que puedo utilizar de un ducto para enviar conductores. No es que son los que yo pueda jalar, sino que la norma me dice cuánto es lo máximo que yo puedo meter dentro de un ducto. Entonces, la sección 222 de la NTC establece el cálculo de los circuitos ramales para viviendas así. Pequeños artefactos. La carga continua alimentada por un circuito ramal no debe ser mayor del 80% de la capacidad nominal del circuito. ¿Qué significa eso? Que yo debo tener unos porcentajes de variación o dar algo así como ¿cómo se dice eso? Como una holgura, se me fue el término. O sea, más o menos como calcularlo por encima. ¿Una gabela? Sí, como una gabelita, hay como un espaciecito de más por si las moscas. Entonces me voy por 1000 de pan y écheme el vendaje. Ese vendaje es por si le da más hambre. Entonces es más o menos eso a lo que hace referencia al término. Entonces, generalmente se hace un cálculo del 80% con el fin de nosotros poder determinar que si llega a consumirse un poquitico de más, pues no va a pasar nada. Y de cierta forma, si ustedes se ponen a analizarlo, es lo que pasa, por ejemplo, con los circuitos de artefactos grandes como los que son las duchas eléctricas. Entonces, yo les decía la vez pasada que cuando se le saltó el breaker, cuando se le saltó el taco de la ducha, ustedes lo que hicieron fueron y pusieron uno más grande. Y resulta que volvieron y prendieron la ducha y volvió y se le saltó el taco y volvieron y cambiaron el breaker, pusieron uno más grande y nosotros si hiciéramos el trabajo correctamente también deberíamos cambiar el conductor. ¿Cierto que habíamos hablado de eso? Pero resulta que dentro de ese 80% que está calculado para ese circuito está ese 20% que es el más que yo me puedo aumentar. De tal forma que yo aumento la carga, aumento la capacidad del breaker y el circuito me lo soporta porque él está calculado para esa gabelita de la que estamos hablando. Entonces yo puedo decir, por este conductor voy a hacer pasar 15 amperios, que es lo que me va a soportar el breaker. Pero si yo le meto 20, me los aguanta, porque yo sobredimensioné un poco el conductor para que me soporte un 20% más. Eso es lo que me está diciendo él. Entonces, circuitos ramales necesarios. Entonces, aquí ya me comienza a hablar de cuáles son los circuitos que yo necesito. Entonces, estábamos hablando que, por ejemplo, para nuestro circuito, acá, para este garabato sobre el cual habíamos comenzado a dibujar, habíamos hablado de cuántos circuitos. Habíamos hablado de este garabato, habíamos hablado de el amarillo, que era el de las luminarias, que es el que estoy acá guiando con el ratón. Habíamos hablado de este azulito, de los tomacorrientes. Y creo que no habíamos hablado de más. Básicamente, señor. ¿Ese no es de 220 el del morado? Este del morado. Pero me acuerdo. Al morado habíamos hablado que era independiente, que era el de las cargas grandes, que en este caso era el del patio de ropas, el de la lavadora. Aquí habíamos hablado que era el de la ducha eléctrica y aquí nos faltaba este otro que era el de la ducha eléctrica.
Entonces, esos vienen a ser nuestros ramales. Entonces, acá nos dice, el número mínimo de circuitos ramales de alumbrado se determina a partir de la carga total calculada según el literal B anterior y del tamaño o capacidad nominal de los circuitos utilizados. Así, por ejemplo, una vivienda de 128 metros cuadrados, que es como la que nos están presentando, requiere una carga mínima de alumbrado de 128 metros. Esto es un cálculo que nos determina el consumo que se requiere mínimo para el alumbrado por 32 vatios por metro. Eso es sacado del RETIE, donde nos dice que vamos a necesitar 4.096 vatios solamente para alumbrado. Como estamos hablando que es a 110 vatios, perdón, voltios, entonces de aquí nos va a generar que si voy a determinar un consumo total de 4.096 vatios por ley de Watt, potencia sobre tensión es igual a corriente, dividido los 120 voltios de la tensión nos va a dar una capacidad o una corriente, perdón, de 37.3 amperios. Deberá contar con 3 circuitos ramales de 15 amperios cada uno o con 2 circuitos ramales de 20 amperios cada uno para alumbrado. Entonces, ¿por qué nos dice que 3 circuitos ramales de 15 amperios? La norma nos dice, vamos a manejar iluminación de 15 y 20 amperios. Entonces, si necesito 37 amperios, acá me dice 3 de 15, 15, 15 y 15 nos va a dar ¿cuánto? 3 de 15, ¿cuánto nos da? 45 amperios. 45. 35 o 45, ¿quién da más? 45. 45. O nos dice 2 de 20, ¿cierto? 2 de 20. 2 de 20 nos da 40 y necesitamos 37.3. Pero tengamos en cuenta también este 80%. Ahí entra en ese cálculo. Este 37.3 amperios va a ser el 80%. Sumémosle el 20% y sobre eso es que nosotros vamos a determinar. ¿Es mejor 3 de 15 o 2 de 20? 2 de 20. Calculadora. Entonces decimos. 3 de 15. Que si tenemos el 37.3, vamos a tener 45 amperios o 2 de 20, vamos a tener 40 amperios. Entonces, vamos a hacer el cálculo vamos a sumarle el 20% a 37.3. 37.3 lo vamos a multiplicar por el 20%, eso nos da 7.46. O sea que a esos 7.46 le voy a sumar los 37.3 y me dice que subiendo el 20% me da 44.76. Que eso es teniendo esos 20% de Gabel. Entonces, estamos hablando de 44 amperios. Vuelvo y digo, ¿cuál es mejor? ¿3 de 15 o 2 de 20? 3 de 15. No, pues 3 de 15. 3 de 15. Ahí es donde entra, con base a esta corriente y este 80%, a determinar cuál de los dos es mejor. ¿Y por qué hablamos de 15 y 20? Porque es lo que nos recomienda la normatividad. Que resulta que yo tengo un breaker de 50 amperios. Puedo poner un solo circuito. Pero, entre comillas, entre más pueda subdividir los circuitos, mejor. También depende de protección, ¿no? Porque vamos a tener protección independiente. Entonces, de pronto ustedes encuentran viviendas donde hay un tomacorriente para la mitad de la casa, perdón, un breaker para una mitad y otro breaker para otra mitad. O voy a tener por secciones, divido todo esto como en una caja en 4 y todo lo que es, por ejemplo, en mi caso, estudio y vivienda es 1, habitación, la otra habitación, el baño pasillo va a ser otro espacio va a ser para el ingreso, sala comedor va a ser otro, y el otro va a ser baño y habitación va a ser otro. Entonces, eso también entra dentro de nuestro diseño y los niveles de protección que queramos tener. Entonces, circuitos ramales para pequeños artefactos. Además del número de circuitos ramales determinados, anteriormente se instalarán 2 o más circuitos ramales de 20 amperios para todas las salidas de tomacorrientes para pequeños artefactos especificados en el artículo 210.52 de la NTC 2050.
permitiéndose que uno o los dos circuitos ramales alimenten salidas para tomacorrientes en otros ambientes. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de pequeños artefactos, es, por ejemplo, lo que nosotros vamos a conectar en lo que va a ser sala, comedor y las habitaciones. Pequeños artefactos, estamos hablando de televisores, de reproductores de audio, cargadores de los teléfonos, lámparas, ¿qué más pueden ser? Bueno, ahí igual la tabla nos va a decir cuáles son esos pequeños artefactos. Se proveerá por lo menos un circuito ramal para alimentar los tomacorrientes de los baños. Este circuito no debe alimentar otras salidas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Circuitos independientes para los baños. Se proveerá por lo menos un circuito ramal de 20 amperios para alimentar los tomacorrientes de la zona de lavandería. Ese circuito no debe alimentar otras salidas. Se me olvidó ahora. Me está olvidando todo. Tomacorrientes para lo que es lavadora y lo que es nevera. Entonces, ahí ya me está diciendo cuál es la cantidad mínima de circuitos ramales. Luminarias, tomacorrientes, duchas y cargas pesadas de la lavandería. Ese es el número mínimo de circuitos. Yo les comentaba, por ejemplo, la situación de lo que pasó en Machetá para las viviendas, que nosotros estuvimos haciendo las instalaciones y hubo una vivienda que nos pidieron un solo circuito, mejor dicho, montaron un solo circuito, porque resulta que ellos no tienen cargas en los baños, no van a tener duchas eléctricas, no tienen cargas de zona de lavandería porque no tienen lavadora, no tienen nevera, y básicamente lo que tenían era como 3 bombillos y como 5 tomacorrientes. Entonces ellos determinaron, porque simplemente no necesito más, que voy a dejar solamente un circuito. Pero lo que me dice la norma es que mínimo tiene que haber uno para tomacorrientes, uno para luminarias, y estos ya de cierta forma pueden ser si se necesita, porque por lo menos lo que yo les digo, estos ya no se están instalando en la mayoría de conjuntos residenciales, en los apartamentos. Ellos suprimen estos 20 amperios en los baños para lo que es la ducha eléctrica y me lo reemplazan por calefactores de gas. Y este sí lo están determinando porque es para la zona de lavandería. Aunque también dice, si tengo lavandería comunal, me lo decía anteriormente, no necesito este circuito ramal. O sea, no necesito este circuito. El autor recomienda que al hacer la distribución de los circuitos de alumbrado se consideren los siguientes aspectos: la posibilidad de implementar la automatización de la iluminación y de algunos artefactos, la necesidad de reducir la radiointerferencia entre los elementos que lo producen como balastos y motores y los equipos sensibles a la misma, especialmente los equipos electrónicos. Resulta que los balastos, ¿sí saben cuáles son los balastos? Acá se escuchan como balastos. Sí, los que se colocaban en la luz fría, en los tubos de luz fría que se tenía antes del... Acá me lo muestra en estas luces tipo fluorescente. Ellos venían con esos dispositivos que lo que hacían es que me generaban la frecuencia necesaria para activar el gas que está interno dentro de las lámparas. Y entonces muchas veces esas lámparas, cuando ustedes le iban a hacer mantenimiento, tenían que verificar primero que la lámpara estuviera buena o que el balasto estuviera bueno. Y la instalación de esos dispositivos generalmente, o ya más bien cuando ellos pasaban de cierta vida de trabajo, ellos comenzaban a generar un zumbido. Y ese zumbido se representaba también en aumento del consumo eléctrico y ya se comenzaba a ver en las fallas de esos balastos que se comenzaba a ver como un parpadeo en esas lámparas, que es como una característica de cuando ellas están fallando, que ustedes ven que esas lámparas comienzan como si generaran una oscilación, como un titiliteo, dijo un aprendiz alguna vez, o comenzamos a ver como que se está formando una figura. También puede ser porque ustedes cargan energías malas o les hicieron algún rezo, pero generalmente van ligadas a la deficiencia en el funcionamiento del balasto, y por eso estamos hablando de radiointerferencias, porque esos balastos lo que nos hacen es que nos generan una frecuencia, un pulso, que es un circuito electrónico que viene dentro del dispositivo, que permite que el gas que está dentro se caliente y asimismo ilumine. Entonces, eso, por ejemplo, son problemas que en este momento ya se suplieron, ya prácticamente esas lámparas pasaron al olvido,
y se están reemplazando por lámparas LED, porque esas ya me presentan un funcionamiento completamente diferente y ya no es necesidad tener en cuenta ese tipo de elementos. En cuanto a automatización, nosotros todavía estamos muy lejos de la automatización. Lo más cercano que tenemos acá son sensores de movimiento, que inclusive ya vienen instalados dentro de las mismas bombillas, pero básicamente lo que me van a suplir es el uso del interruptor. Más como tal, cuando estamos hablando de automatización, estamos hablando desde el consumo, el consumo inteligente del fluido eléctrico, y ya comenzamos a distribuir lo que es la energía por sectores para que el consumo de la vivienda sea el mínimo. Entonces, de cierta forma, ese aspecto no lo estamos trabajando tan directamente, pero sí sería bueno de pronto que más adelante lo trabajáramos. Y lo mismo pasa con los motores. ¿Cuántos motores nosotros podemos tener en una vivienda? ¿Y en dónde? Yo creo que uno y en el sótano. ¿Pero qué motores manejamos nosotros? En la vivienda ninguno. Eso El de la licuadora. solemos manejar, bueno, teniendo en cuenta la licuadora, no lo había tenido en cuenta, tenemos el motor de la nevera y tenemos el motor de la lavadora, que digamos que en este momento son como artefactos que nosotros podemos tener dentro de nuestra vivienda. El motor de la nevera es un motor que cuando depende también el tiempo de uso del modelo de la nevera, me puede representar un pico de corriente cuando se arranca la nevera. La nevera es un dispositivo que genera un control de temperatura en un ambiente controlado y lo que hace es que me enciende un motor que permite el flujo de un gas dentro de un ambiente cerrado que es como tal la nevera. Es el compresor que tiene la nevera en la parte de abajo. Él lo que hace es hacer circular un gas inerte, un gas frío, que lo que hace es enfriar la nevera, pero entonces cada vez que la arranca está disparando un motor que él genera un pico de consumo. Entonces nosotros decimos cuando hablamos de consumo energético, de eficiencia energética, que uno de los dispositivos más ineficientes a nivel energético son las neveras, porque ellos consumen demasiada energía para tener la nevera a la temperatura deseada, y es por ejemplo que las neveras viejas, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando se les demora en secar la ropa, atrás tienen como una especie de parrilla, y ustedes ponen las medias ahí a secar y se les secan porque están calientes, y esa es la energía que está disipando ese motor. Otro motor que nosotros solemos tener en nuestra vivienda es la lavadora, la licuadora también, y pues hay otros elementos motores, pero digamos que esos son los básicos. Cuando esos elementos están de mala forma, o sea, no están trabajando bien, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que se baja la iluminación de un bombillo cuando arranca la nevera o cuando arranca la lavadora, que es el más común. Nosotros vemos una pequeña variación en la intensidad de la bombilla cuando arranca alguno de esos elementos. Eso lo que nos está indicando es que está generando un alto consumo de corriente, por lo menos cuando arranca. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta cuando se están haciendo los cálculos y cuando se está haciendo la distribución de los circuitos. Por eso se recomienda que esos elementos vayan individuales. Ahora, ¿qué más nos dice? Sin embargo, en la instalación eléctrica de una vivienda no solo se tienen bombillas y tomacorrientes de propósito general. Además, se debe tener en cuenta las corrientes de los aparatos que consumen una cantidad importante de potencia. En su vivienda, aparte de lo que son lo que hablábamos, la nevera, la lavadora, ¿qué elementos tienen que consuman? Que ustedes digan, no, es que o que su señora le diga, deja de prender esa vaina, que eso es lo que nos está aumentando el consumo o lo que nos está aumentando la factura. ¿Qué puede ser un elemento que consuma? Horno microondas. El microondas, por ejemplo, sí, señor, es un elemento que consume bastante. ¿Qué otro? Las batidoras. Una batidora, sí, señor, es un elemento que si nosotros nos damos cuenta, a diferencia del que lo tiene, son cargas inductivas. La plancha también es un elemento que consume. El horno eléctrico, horno eléctrico. El horno eléctrico también. La sanduchera. La sanduchera, no sé si alguno utiliza esos famosos churruscos que se utilizaban para calentar el agua.
¿Sabe cómo se llama ese aparatico que usan los estrato 5 para calentar la comida, para no utilizar aceite ni nada? Es un aparatico que jala más o menos como entre 14 y 15 amperios. Apenas lo conecta. ¿Con qué? Es un aparatico que usan los estrato 5 en adelante para calentar la comida, para no utilizar aceite. Que apenas lo conectan, comienza a jalar entre 14 y 15 amperios. Pero yo me acuerdo que tenía uno aquí y se me dañó. ¿Qué? Una aspersa, algo así, no sé cómo se llama, pero el nombre no me acuerdo. Eso lo Sí, usan sí. mucho. Lo vi por ahí en un sitio así. No, Eso parece como, usted la mira y parece una olla arrocera. Sí, sí. Sí, es como, ahorita hay unas máquinas para freír con aire, no sé si serán las mismas. una freidora de aire, sí señor, correcto, esa misma, profesor. Bueno, vea pues, ya supimos algo de ustedes los estrato 5. No, acá sí todavía nos toca con paila, pero bueno, voy a mirar cuánto vale un Correcto. cartero de esos. Y ese Sí. tipo de elementos es importante tenerlos en cuenta cuando se va a hacer la instalación, porque de cierta forma, por ejemplo, cuando ustedes compran un apartamento, es una instalación genérica, así viene y punto. Pero si yo estoy haciendo mi propia red eléctrica para mi propia vivienda, yo voy a decir, aquí en el garaje voy a colocar una toma corriente individual porque ahí voy a conectar un motor para colocar una, no sé, una prensa, porque voy a trabajar en algo en particular. Entonces ya de cierta forma, dependiendo del uso final, yo puedo comenzar a personalizar mi instalación. Entonces dice que para este ejemplo como referencia se muestra la siguiente tabla que muestra datos obtenidos de boletines de algunos operadores de red, los cuales contienen información acerca de la potencia que consumen algunos de los aparatos que pueden estar presentes en esta vivienda. Realmente esta tabla es muy básica y nos da como una idea de lo que vienen a consumir en vatios esos elementos como populares, normales. Horno estufa residencial, 2000 vatios. Estufa de 2 puestos, 2500 vatios. De 3 puestos, 3750 vatios. Estufa, obviamente eléctricas, de 4 puestos, 5000 vatios. Horno microondas, por ejemplo, ahorita en Chía, en el Sena, en la cocina, ahí hay una cocina en el edificio administrativo, en el segundo piso donde quedan las cortinas, en las coordinaciones. Ahí hace poquito instalaron la cocina, creo que la instalaron a finales del año pasado. Colocaron estufas, pero no eléctricas como las que nosotros conocemos de resistencia, sino inductivas, con inducción de calor, que son como en vidrio. Alguna vez alguien la encendimos con un compañero. Nos decían las muchachas que ellas necesitan unas ollas especiales para que se pueda, de cierta forma, pasar la temperatura hacia el elemento. No se pueden, por ejemplo, colocar ollas metálicas, pero sí nos decían que el consumo eléctrico de esas estufas era supremamente alto, mucho más que una estufa eléctrica convencional que conocemos nosotros de resistencia. Entonces eso también de pronto es importante tenerlo presente si van a hacer una instalación eléctrica en una vivienda de estrato 5 y más, porque ahí resulta que estos consumos no nos van a servir porque van a ser diferentes. Entonces ahí es donde uno muchas veces también se tiene que remitir a la hoja de características eléctricas del dispositivo que se va a instalar. Tenemos neveras de tantos vatios, planchas, ventiladores, una ducha, vea, 3500 vatios. ¿Cuántos amperios o cuántos vatios se estiman más o menos para una ducha eléctrica? En amperios es más o menos 35 a 36. Entonces miramos potencia, ducha eléctrica, y entonces ya tenemos las Lorenzettis y todo esto. Acá tenemos una ducha de 5400 vatios. Acá tenemos una ducha de 5500 vatios. Y estas es como las que se consiguen por todo lado. Estas también ahorita están en promoción por si quieren. Estamos hablando de, ustedes no sé si alcancen a ver. 4000 vatios esta. ¿Cuántos? No veo. 4000 vatios. No lo vi. Bueno, 4000. Harto. Con Y eso base. te da 110. Aquí está. 4.32. 4320 vatios. 36 amperios. Ducha Y a eléctrica 110.
4.400 vatios, 40 amperios. ¿Qué botadera de plata? 4.400 vatios. Entonces son, uy, jue madre, 5.400 Pero a 220, profe, la tensión 220. a 220. Igual Pero era pues, para esta asustar. forma debe calentar. Pues es mejor calentar en el horno de En la estufa, la ollita. calentar la ducha, el agua en la olla y bañarse a totumadas. Y con ese calentador de estrato 5, eso calienta mejor y se baña uno más chévere. Y esas estufas que dicen ahí de las 4 boquillas en esas son trifásicas o 440. Sí, porque son consumos considerables. Entonces, ahí de cierta forma nos muestra una tabla estimada. Lo que pasa es que esta tabla, venga, les digo esto de qué fecha es. Esta tabla de pronto está un poquito desactualizada porque hay consumos que han subido y hay consumos que han bajado. Esto es esta tiene sus años. El formato es del 2011, pero yo no me acuerdo en qué año fue que la hizo el compañero. Pero eso tiene sus añitos y por ende los consumos también han cambiado porque la tecnología también se ha remitido, así sea una plancha. Pues resulta que una plancha en este momento no consume lo mismo que hace 10 años, ya son de cierta forma más económicas, entonces estas tablas varían. Yo este formato, esta guía yo ya la había actualizado en otra época, pero no la he encontrado, por más que la he buscado no la he encontrado. Y yo había actualizado esta tabla porque ahorita hay muchos consumos muy diferentes. Entonces, así como yo tengo acá una ducha de 3.500 vatios, vea que ya llegamos hasta 4.400 vatios. Un computador de 250 vatios es alto. Ahorita hay computadores más bajos. El bombillo, profe. Señor. El bombillo, ahí de 100 vatios no hay nada de LED ni nada, bombillo de 100 vatios. Exacto. Pero de cierta forma, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de las luminarias, seguimos contemplando la luminaria dentro de estos valores, así yo consuma 5. O sea, yo hago el cálculo sobre 100 vatios para hacer un cálculo. El máximo. Pero si yo le pongo 5 vatios, perfecto, me sobran 95 vatios de ese circuito y va a hacer que la red esté como un poquito más descansadita, por decirlo así. Pero hay unos valores determinados para hacer los cálculos. Entonces, ahora aquí de cierta forma comenzamos a hacer lo que es la distribución de nuestros circuitos. Entonces vean que, por ejemplo, acá distribuyeron 3 bombillas de 0.83 vatios. Aquí ya estamos hablando de tensión y ¿qué? Y potencia. Entonces, ¿de dónde saldrían estos 0.83 vatios? ¿De dónde salen estos 3 del jardín? Estos 3 del antejardín, ¿de dónde salen? Del diseño que se determinó. Estos 3 que nosotros tenemos aquí afuera, estos son los 3 del antejardín. Ahora, ¿de dónde salen esos 0.83 vatios? Perdón, amperios. De la suma del consumo de los 3, el máximo que trae la capacidad del bombillo. Entonces, esos 0.83 amperios salieron de, vamos a decir, corriente es igual a 0.83 amperios. Vamos a decir que la tensión nominal son 110 voltios. ¿Y con base a qué determinaron esos 0.83 amperios? A la potencia de la bombilla como tal. Pero en este caso, pues nosotros no la conocemos, la vamos a determinar. Entonces decimos que la potencia es igual a la tensión por la corriente. O sea que estamos diciendo que son esos 110 voltios sobre los cuales nosotros trabajamos, los multiplicamos por 0.83 amperios y estamos hablando de 92 vatios. O sea que yo pensaría que acá estamos trabajando es sobre 100 vatios. O sea que vean que cada una de esas luminarias las calcularon sobre 100 vatios. Ahora, ¿qué pasa si yo lo cambio a 5 vatios o a 7 vatios, que es el consumo, por ejemplo, en este momento de un bombillo LED? Esto va a cambiar. Estos 20 amperios ya no me van a soportar solamente estos elementos, sino que probablemente me van a soportar muchísimo más, porque ya estamos hablando de que aquí no van a ser 0.83 amperios, sino que ¿cuánto va a ser? 0.7 amperios. Estamos diciendo que para una potencia, exageremos, 7 vatios a una tensión de 110 voltios,
¿cuál va a ser la corriente? Entonces decimos, potencia es igual a tensión por corriente, o sea que corriente es igual a potencia sobre tensión, ¿cierto? 0.063 vatios. Exacto. Amperios. Corriente. 0.06 6. amperios. Estamos bajando de 830 miliamperios a 60 miliamperios. Entonces, eso haría que este cálculo cambiara totalmente, porque obviamente ya no estamos consumiendo tanto. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se hace una distribución. ¿De qué depende esa distribución? De la ubicación como tal de los circuitos. Pues en este caso, si estamos hablando de iluminación, que es el primer circuito de alumbrado general, acá juntaron antejardín, garaje, sala comedor y un baño. O sea, tomaron ¿qué? La mitad de la vivienda, ¿cierto? Toda esta parte de acá. Garaje, baño, sala comedor y antejardín. Dividieron la vivienda en dos y todo lo que está a este lado lo dejaron en un solo circuito. Entonces acá tenemos bombillas 3.83. En el garaje vea que tenemos unas más pequeñas. Estas probablemente sean de 60 vatios. En la sala comedor, estas son de 100 vatios. Demasiado para hacer una sala comedor. Y aquí por este lado pusieron tomacorrientes. Tomacorrientes de 1.5 amperios. Tomacorrientes de 1.5 amperios. En el baño dejaron una luminaria de 100 vatios. Y en cuanto a tomas, hicieron un circuito independiente. Entonces nosotros de cierta forma, dentro del ejercicio normal que vamos a realizar, hasta el momento vamos a llegar hasta acá. O sea, vamos a llegar hasta el punto 3. Entonces, en este momento nosotros ya tenemos lo que va a ser la distribución de nuestros elementos y para el lunes vamos a realizar el ejercicio hasta este punto, hasta el punto 3. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Actualizar esta tabla. ¿Listo? Pero hasta el momento vamos a trabajar hasta aquí, hasta el paso 3, que es la definición de los circuitos ramales, donde con base a esa información vamos a hacer esta distribución de tal forma que vamos a manejar, en este caso vea que por ejemplo ellos optaron por los circuitos de 20 amperios, en este caso nosotros lo vamos a hacer o con 15 o con 20. Ya por ejemplo para lo que son las cargas pesadas, ya tenemos los circuitos independientes que ya son más grandes. Acá tenemos 40 amperios, claro que esto es trifásico, y en este caso esto serían las cargas independientes más grandes que vamos a tener presente, que van a ser las duchas eléctricas. ¿Listo? O sea que vamos a venir hasta este punto puntualmente. ¿Claro lo que vamos a hacer en este momento, muchachos? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? En el plano, profe, hay que escribirle por dónde van los ramales para la distribución por pisos. O por ahí en la figura se ve que sí, por ahí el ingreso, o hay que identificarlo. Después les voy a mostrar, porque esa era la parte que seguía. Cuando yo ya determino esto, aquí en el plano ya están. Lo que pasa es que no está dibujada como yo las tengo, sino que están enumeradas. Entonces, acá yo puedo ver que de la caja de circuitos sale al 1, que en este caso, el 1, por ejemplo, tiene doble propósito, porque resulta que el circuito 1 tiene alumbrado, bombillas y tomacorrientes, pero nosotros lo independizamos. Si nosotros miramos, acá tenemos las luminarias, que son las lámparas del garaje, las tomacorrientes del garaje, lo que son las luminarias del antejardín, las luminarias de sala comedor, y los tomacorrientes de sala comedor e inclusive la luminaria del baño. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, los tomacorrientes del baño vienen por el ramal 3 y no viene nada más por el ramal 4. Vea, por ejemplo, este circuito acá. Viene un ramal o una tomacorriente por el 4 y otra tomacorriente por el 1. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros distribuir en este momento, pero esa distribución básicamente parte de acá. ¿Listo? Entonces, sí vamos a hacer la distribución, pero si les queda fácil por número, lo distribuyen por número
o si no la distribuimos así como hicimos este mamarracho inicialmente, que lo que hicimos fue conectar las tomacorrientes, perdón, las luminarias con colores. Entonces ahí era donde veníamos con lo que vimos la vez pasada, de que teníamos circuitos eléctricos residenciales, que yo les mostré unas imágenes la vez pasada, donde hacíamos los diseños. Por ejemplo, esto ya es en un software, y me muestra por colores los circuitos ramales. Pero muchos de ellos, cuando estamos haciendo el inicio, comenzamos es así. O sea, básicamente como con curvitas, generalmente con colores, los vamos a distribuir para identificarlos dentro de nuestra instalación residencial, que generalmente nosotros los vamos a encontrar de esta forma, pero con un número. Por ejemplo, acá todos parecieran que fueran el mismo, pero nosotros los solemos distribuir o por colores, o los distribuimos con un numerito, pero pues de cierta forma nos queda, en este caso que estamos haciendo como el ejercicio, nos queda mejor por colores. De tal forma que podemos identificar todos los circuitos. Vean, acá tenemos varios circuitos. También dependiendo la vivienda, pues Digamos, vamos a ya tener que, más. digamos, el de las iluminarias serían todas las iluminarias, ponerle, digamos, el número 1 en todas las iluminarias sería 111, ¿sí? Y Sí, en toma señor. corriente sería, digamos, y en toma corriente sería 22. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué se suele hacer? Acá a este yo le pongo 1, 1, 1. Y si este, por ejemplo, es independiente a este, lo marco como 2, no necesariamente en todos, pero de tal forma que yo los pueda identificar. Por ejemplo, este digo 2. Ahora digamos que este venía con otro, le pongo 3, o lo pongo por colores. Entonces yo, en vez de ponerme a colocar eso, porque de cierta forma cuando hagamos el distribuido, vamos a tener, este lo pinto de azul para identificar que es 1, este lo pinto de azul para identificar que es un circuito, este otro lo pinto de rojo para, bueno, eso es casi que rojo, este para identificar que este es otro circuito, el otro lo pinto de verde para decir que eso, para decir que, por ejemplo, este es otro circuito. Ahí sí ya como les quede más bonito. Particularmente les recomiendo que manejen colores, y por eso les decía la otra vez que la idea también es que el plano sea grandecito para que yo lo pueda, entre comillas, rayar mejor. ¿Listo? Hasta ahí medio claro lo que tenemos que hacer. O sea, llegamos hasta hacer la tabla de los, entre comillas, los consumos por área, por circuito. Entonces tenemos que actualizar nuestros consumos. Esa tareita sí se las dejo a ustedes para que actualicen la tabla de consumos. Igual yo procuro actualizar la guía antes del, ¿hoy qué es? Martes, miércoles. Yo creo que de pronto la alcanzo a actualizar mañana porque me toca actualizarla en formato. De todas maneras, en este mismo momento se las voy a compartir por el WhatsApp para que la vayan revisando en el WhatsApp. Con eso podemos ir avanzando, y yo les voy a cambiar simplemente el formato ¿del qué? Solamente les voy a cambiar es el formato de la guía, pero les voy a compartir la misma guía, de pronto con información actualizada en cuanto a lo que son los consumos. Pero la idea es que ustedes mientras tanto vayan mirando esa partecita. ¿Listo? Preguntas, muchachos, pregunten ahora. Voy a detener la grabación a este punto para poder compartirles la grabación.